Versículo 1. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Jesús es el nombre dado al Hijo encarnado de Dios. Nombre dado antes de que naciera por el ángel Gabriel. El nombre Jesús. Transcripción griega del hebreo Yeshua. ¿Qué significa Jehová es ayuda o salvación? Belén. En hebreo Betlehem. Significa casa de pan. Un pueblo a 8 kilómetros al sudoeste de Jerusalén. Llamado Efrata. ¿Qué significa fértil? En tiempo de Jacob. También fue el pueblo donde sepultaron a Raquel. Después de la conquista de Canaán se le llamó Belén de Judá, para distinguirlo de otro Belén. Era el pueblo de Elimelec, suegro de Ruth, así como de su marido Booz. David fue ungido rey por Samuel en Belén. Por tanto, fue conocida como la ciudad de David. Aquí nació el Mesías, de quien este pueblo que era pequeño entre las familias de Judá logró su gran fama. Sus niños varones menores de 2 años fueron asesinados en el intento de Herodes por matar al rey de los judíos. Judea ocupaba alrededor de 92 kilómetros, y aproximadamente la misma distancia de este a oeste, desde el Mediterráneo al Mar Muerto, con Jope en la frontera norte, y la frontera sur quedando a unos kilómetros al sur de Gaza y la porción sureña del Mar Muerto. Herodes el Grande, designado por Roma para gobernar en el mismo territorio, poseía el título de rey de Judea. En tiempos romanos, Judea, Samaria y Galilea se consideraban, por lo general, las 3 divisiones geográficas principales de Palestina. Rey. Esta palabra proviene del latín, rex o regis. De igual manera, provienen de la raíz indoeuropea, reg, que significa gobernar o derecho. Dirigir en línea recta, haciendo referencia a su capacidad de gobernante. Es un líder y máxima autoridad de un estado monárquico, que se encarga de ejercer su representación y moderar el funcionamiento de las instituciones. Herodes. En griego, descendiente de héroe. Nombre de varios príncipes de una dinastía que ejerció el poder en Palestina durante la época del Nuevo Testamento. Herodes el Grande. Fue fundador de la última dinastía judía, y rey de Judea. Era descendiente de una rica familia idumea. Herodes se esforzó por afianzar su autoridad en el interior, y por extender su dominio a nuevos territorios por medio de su alianza con Roma. Jerusalén. Situada sobre una serie de colinas en la cordillera central de Palestina. En el Antiguo Testamento Jerusalén se llama primeramente Salem. Y luego, en la época de los jueces, Jebús. Desde que David la conquistó su nombre principal ha sido Jerusalén. Jerusalén cayó en manos de los romanos en el año 63 a.C. Herodes fue nombrado rey en el año 37 a.C. Sabio. Es una persona que tiene profundos conocimientos en una materia, ciencia o arte. Proceder. Es tener su origen en un determinado lugar, o descender de cierta persona, familia o cosa. Oriente. Es el nombre que recibe la dirección en la que nace el sol. Conocida también como levante o como este. En la nomenclatura de los puntos cardinales. La palabra proviene del término latino orens, el cual deriva a su vez del participio de orri, que significa nacer o aparecer. El oriente es por donde el sol hace su aparición al amanecer. Esta expresión se usa también para referir a todos aquellos países o regiones del globo terráqueo, que, con respecto a Europa occidental, se ubican hacia el este o levante. Concretamente, la expresión refiere las regiones de Asia. Versículo 2. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Judíos. Este término no aparece en el Antiguo Testamento antes de la época de Jeremías. Originalmente denotaba a uno que pertenecía a la tribu de Judá, o a las 2 tribus del reino del sur. Después se aplicó a cualquier persona de la raza hebrea que había regresado del exilio. Dado que la mayoría de los exiliados eran de la tribu de Judá. Y como ellos eran los principales representativos, históricamente hablando del antiguo Israel. El término judío llegó finalmente a incluir a todos los de la raza hebrea.
esparcidos por todo el mundo. En los evangelios, judíos, es el término común para referirse a los israelitas. Levantarse. Es mover hacia arriba algo. Estrella. Una estrella es un cuerpo celeste de gran tamaño, constituido por plasma, con forma esférica, que brilla con luz propia. Dios creó las estrellas. Fijó sus órbitas y su número, y las llama por nombre. Por eso pregonan la gloria de Dios. La innumerable multitud de estrellas es símbolo de la generosidad de Dios. Adoración. Es el honor, reverencia y homenaje dado a seres o poderes superiores. Sean hombres, ángeles o Dios. Cuando se rinde a Dios, la adoración implica un reconocimiento de las perfecciones de Dios. Puede expresarse en forma de discurso directo, como en adoración, acción de gracias, o en servicio a Dios. Puede ser privada o pública. En tiempos patriarcales había la oración privada y el acto público de edificar un altar. Moisés estableció la base de la adoración pública de Israel. Y le dio su punto céntrico en el tabernáculo. El ritual del templo, que tuvo su origen en el tabernáculo, era conducido por los sacerdotes asistidos por los levitas. En las sinagogas, el énfasis era más en la instrucción que en la adoración. Los cristianos judíos, mientras les fue permitido, continuaron adorando en el templo y la sinagoga. Aun cuando para ellos todo el sistema ceremonial y de sacrificios había terminado, con la muerte y resurrección de Jesús. La adoración cristiana pública se desarrolló según el modelo de la sinagoga. Parece ser que desde el principio los creyentes se reunían en hogares para reuniones fraternales privadas. La ocasión era el día del Señor. El culto público cristiano consistía en predicación, lectura de las Escrituras, oración, canto, bautismos y la cena del Señor, ofrenda para beneficencia. Versículo 3. Cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Turbar. Significa sorprender a alguien, de modo que no pueda hablar, ni realizar lo que estaba haciendo. Versículo 4. Así que convocó a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley de su pueblo, para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. Convocar. Es citar, llamar a una o más personas para que concurran al lugar o acto determinado. Jefe. Es un superior o cabeza de una corporación, partido u oficio. Sacerdote. Persona a cargo de los sacrificios y las ofrendas en los lugares de adoración, particularmente en el tabernáculo y el templo. En el monte Sinaí, Dios le dio instrucciones a Moisés para construir el tabernáculo. Le dijo que nombrara a Aarón y a sus 4 hijos para servir como sacerdotes. Es decir, para servir en el altar y en el santuario. La labor de estos sacerdotes se encuentra detallada en la mayor parte de Levítico y en porciones de Números y Deuteronomio. El título Cristo significa ungido, lo mismo que la palabra hebrea Mesías. Señala que Jesucristo en particular es el ungido de Dios. Versículo 5. En Belén de Judea. Le respondieron: porque esto es lo que ha escrito el profeta. Profeta. El término hebreo, Nabí, traducido profeta, se deriva de una raíz que significa anunciar o proclamar. La función primordial del profeta es la proclamación de la palabra de Dios que ha recibido. El propósito es llamar al pueblo al arrepentimiento y la conversión a Dios y a su pacto. El mensaje de los profetas halla su cumplimiento en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Versículo 6. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales ciudades de Judá. Porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Judá. El 4º hijo de Jacob. Su madre era Lea. A través de su hijo Fares, Judá llegó a ser un ascendiente de David y de Jesucristo. La bendición que Jacob le dio a Judá antes de morir es interpretada generalmente como una profecía mesiánica. Principal. Es el que tiene el primer lugar en estimación o importancia, y se antepone y prefiere a otras.
Príncipe. Es el hijo del rey que es heredero de la corona. En el Antiguo Testamento, se trata de una persona de alto rango o autoridad. Colocada en eminencia generalmente por selección de Dios. Rey de una nación. Cabeza de una tribu. Dignatario de un reino. Se habla de Abraham como de un príncipe de Dios. Y la denominación denota tanto a un gran príncipe, como a un representante de Dios. Pastor. En hebreo, Ra. En griego, Pimen. Es un encargado de atender y cuidar ovejas. En sentido figurado. Es el que atiende, cuida, acompaña y se asocia como un amigo a otras personas. En este sentido, Dios es por excelencia el pastor de Israel. Durante su ministerio, Jesús cumple esta tarea. Por tanto, Jesucristo sigue siendo el pastor de las almas de los cristianos. Y el príncipe de los pastores. Israel. Nombre nuevo dado a Jacob a su retorno de Mesopotamia. Después de su combate con el ángel en Peniel. Israel se convertiría, tras cierto tiempo, en designación colectiva de sus descendientes. Versículo 7. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios. Y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Un secreto es una cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta. Enterar. Es hacer que una persona tome conocimiento o reciba noticia de algún asunto. Versículo 8. Los envió a Belén y les dijo. Vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren. Avísenme para que yo también vaya y lo adore. Informar. Es enterar o dar noticia de algo. También puede significar hacer que alguien se entere de una cosa que desconoce. Avisar. Es informar o advertir a una persona acerca de algo para que esté atenta. Actúe con precaución o no se sorprenda. Versículo 9. Después de oír al rey, siguieron su camino. Sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos. Hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Suceder. Es producirse un hecho o una cosa a continuación de otra. Detener. Es pararse, cesar en el movimiento o en la acción. Versículo 10. Al ver la estrella, sintieron muchísima alegría. Alegría. Es un sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable. Que suele manifestarse con un buen estado de ánimo, la satisfacción. Y la tendencia a la risa o la sonrisa. Versículo 11. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos, oro, incienso y mirra. Postrar. Es arrodillarse o ponerse a los pies de alguien, humillándose. O en señal de respeto, veneración o ruego. Cofre. Es una caja resistente de metal o madera con tapa y cerradura para guardar objetos de valor. Oro. Es un metal precioso. Conocido en Oriente desde la antigüedad. Se extraía del país de Javila. De Sabá. Y sobre todo del país de Ofir. Se menciona el oro gran número de veces en la Biblia con diferentes apelativos. Según el estado en el que se presenta. Macizo, depurado, fino. Israel no tuvo minas de oro, y por ello los objetos de este metal nunca fueron abundantes. Quedando reducidos a trabajos de pequeña bisutería. Con la excepción de algunos utensilios mayores para el culto del tabernáculo. Donde el arca estaba hecha de madera de acacia recubierta de oro. Lo mismo que la mesa de los panes de la proposición y el altar de incienso. Mientras que el candelero de 7 brazos era de oro puro. Posteriormente, se utilizó mucho oro en el templo y en el palacio de Salomón. En la historia bíblica son frecuentes las alusiones al oro que poseían los reyes de Judá e Israel. Y que tuvieron que entregar para comprar su libertad, o como tributo. El segundo templo se aprovechó de las ofrendas de oro. Puestas de relieve en los libros de Esdras y Nehemías. A causa de su brillo, de su maleabilidad, ductilidad e inalterabilidad. El oro ha sido extremadamente apreciado desde el comienzo de la historia. Desde el Génesis se hacen alusiones a grandes riquezas.
consistentes en objetos o joyas de oro, como las de Abraham, los egipcios, los israelitas, los madianitas, David, Salomón y la reina de Sabá. El oro era un símbolo de integridad. El refinamiento del oro en el crisol es una imagen de la purificación del pueblo de Dios en el horno de la prueba. Metafóricamente hablando, ilustra el valor del sólido fundamento cristiano y de las realidades celestiales. Incienso. Es una sustancia aromática compuesta de gomas y especias para ser quemadas, especialmente en la adoración. El incienso del tabernáculo de reunión estaba compuesto de acuerdo a una receta precisa de estacte, uña aromática, gálbano e incienso puro. Igual peso de cada cosa. No debía usarse para cosas comunes. En el tiempo de Cristo, el incienso era ofrecido por sacerdotes regulares, de entre los cuales uno era escogido por suerte. Mirra. Es una resina aromática empleada de muchas maneras en el antiguo Cercano Oriente. Se comercializaba junto con las especias. Se usaba como ingrediente para el aceite de la unción. Se aplicaba como perfume. Se colocaba en la ropa como desodorante. Se ofrecía como regalo. Y se usaba para embalsamar cuerpos. Versículo 12. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Advertir. Es llamar la atención de alguien sobre algo, hacer notar u observar. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, llegaron unos sabios a Jerusalén buscando el rey de los judíos que había nacido. Este hecho se produce en el contexto político y social del reinado de Herodes el Grande, quien gobernaba el territorio de Judea como rey en el Imperio Romano. Los sabios preguntaron que dónde está el rey de los judíos que había nacido, cuya estrella habían visto en el firmamento. El hecho de que los sabios no fueran judíos indica que el Mesías no era solo el rey de los judíos, sino el Salvador del mundo entero. La pregunta de los sabios desató la preocupación del rey Herodes, quien consultó a los principales sacerdotes y escribas para saber dónde había nacido el Mesías. Para poder entender la preocupación del rey Herodes, debemos adentrarnos en el contexto histórico y religioso. En la época en que nació Jesús, los judíos vivían bajo el dominio del Imperio Romano. Además, la profecía mesiánica de la llegada del rey de los judíos estaba muy arraigada en la cultura judía. Y se esperaba que ese rey liberara a Israel del yugo romano y estableciera un reino en la tierra. Por tal razón, cuando Herodes se enteró de las noticias de los sabios, se llenó de temor al pensar en una posible amenaza a su trono. Buscó información sobre el lugar donde había nacido el Mesías. Y fingiendo tener interés religioso, convocó a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron usando las profecías de Miqueas. La profecía se encuentra en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes son de un pasado distante, desde tiempos antiguos. Hizo llamar a los sabios para que le dieran detalles exactos del lugar de nacimiento. Herodes envió a los sabios a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. La estrella que vieron les indicaba una señal especial sobre el nacimiento del niño Jesús, y se dispusieron a encontrarlo. Dios permitió que los sabios vieran la estrella para que pudieran encontrar al niño Jesús, que se convertiría en el Salvador del mundo. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. La adoración es un acto de reconocimiento y reverencia hacia Dios. Los sabios, a pesar de no pertenecer al pueblo judío, entendieron que Jesús era el Mesías y decidieron postrarse ante él y lo adoraron. Los sabios también le presentaron regalos: oro, incienso y mirra. Después de presentar sus regalos,
Estos hombres reciben un mensaje de Dios. A través de un sueño que los advierte de no regresar donde Herodes, sino que deben regresar a su tierra por otro camino.